el curso de posgrado en Economía Social y Dirección de Entidades sin fines de lucro. Ahora mi compañera Guadalupe puso a grabar la actividad para que tanto los estudiantes de este año que no pueden participar como otras personas interesadas, si quieren, puedan consultar después la clase. Así que, bueno, avisarles esto por un lado. Bueno, esta segunda clase abierta que hacemos por el posgrado la llamamos la sostenibilidad de la vida, trabajo y economía social, popular y solidaria. Y la enmarcamos en lo que sería la unidad 1 de nuestro curso. Bueno, como saben, la mayoría de los que están acá hoy cumplimos 20 años del dictado ininterrumpido del curso de posgrado, y por eso es que decidimos este año hacer estas actividades especiales y convocar a personas que vayan más allá de nuestro grupo de estudiantes de siempre, que puedan venir exalumnos y cualquier persona interesada en la actividad. Bueno, contarles que este año comenzamos con un grupo de alrededor de 50 personas, así que estamos muy contentas por la convocatoria. Bueno, y para esta clase trajimos a dos docentes que participan de esta unidad 1. Por un lado, Florencia Cascardo, que es docente e investigadora del Centro de Estudios de la Economía Social de UNTRED, y a Malena Hopp, que es investigadora del CONICET y también del Centro Cultural de la Cooperación, que ella se sumó el año pasado al equipo docente del posgrado. Bueno, Florencia generalmente tiene los temas vinculados a la economía, ella es economista, y también a los temas de desarrollo, de economía popular, y Malena específicamente se sumó también para la parte de economía popular y de políticas públicas. Bueno, la idea para hoy es que hablen más o menos 20 minutos cada una. Primero va a empezar Florencia, después Malena, y después vamos a dejar un espacio más o menos de unos 15 minutos para que puedan hacer las preguntas que consideren. Les vamos a dar la posibilidad de abrir el micrófono para hacer las preguntas. Si quieren escribirlas también se puede hacerlo por ahí. Y después ellas van a retomar un poco sus comentarios como para hacer una especie de cierre y recuperar un poco sus reflexiones. Así que, bueno, la idea que proyectamos es que dure una hora y media, no terminar más allá de las 7:30. Y bueno, nada, esperamos que la clase sea provechosa para ustedes. Obviamente les pedimos que si pueden dejar las cámaras prendidas, para las docentes es bastante más o menos dar la clase. Así que nada, les agradecemos en el caso de que puedan, obviamente. Así que bueno, chicas, les paso la palabra para que inicien si tienen ninguna consulta sobre estos temas. Flor, no sé si vos vas a... Sí, ahí estaba empezando a compartir. Bueno, no se está empezando a compartir, ¿no? Sí, ahí está, ahí arrancó. Ah, listo, la computadora no... no, como somos un montón de personas, que está buenísimo. No, ahora sí aparece. No me mostraba. Bueno, nada, estoy muy contenta, ¿no? Como parte del equipo docente del Centro de Estudios, de que nuestro posgrado esté cumpliendo 20 años, que es un montón. Y también como de cómo estos temas fueron incorporándose cada vez más. No digo en nuestro curso en particular, pero en la economía popular, social y solidaria en general. Como hace unos años, ¿no? Hablar de la cuestión de género, quizá eran cosas que iban por otro carril, y como que cada vez más está siendo un tema que, temas que se trabajan en conjunto, ¿no? Entonces la idea un poco de la clase es como seguir profundizando este vínculo entre lo que es la economía popular, social y solidaria y la economía feminista, ¿sí? Para pensar también alternativas superadoras en función de la conjunción de estas dos temáticas. Entonces la clase de hoy más o menos va a estar organizada en primero una cuestión de introducción a la perspectiva de género, de qué hablamos cuando hablamos de estas cuestiones, que bueno, por supuesto ahora en los últimos años están cada vez más sobre la mesa, pero bueno, nunca está de más también remarcar qué implica, qué significa incorporar estas cuestiones, para ya después de eso empezar a meternos en los planteos de la economía feminista, qué críticas viene a hacer al enfoque tradicional, ortodoxo, para después ya centrarnos en lo que es el impacto económico de la dimensión de género, centrándonos principalmente en el cuidado, analizando algunas cuestiones también de lo que es el mundo del trabajo asalariado, los ingresos, para después ya empezar a pensar en esta clave lo que es la economía popular y género, el rol de las políticas públicas y cómo desde estas vertientes podemos elaborar propuestas que tengan que ver con la sostenibilidad de la vida. Entonces, para ir arrancando, si hay algunas cuestiones como punto de partida,
y que esto me parece que es algo que también tiene que ver con la construcción de lo que es la economía popular, social y solidaria. Los estudios de género no existirían si no existiese el movimiento feminista, ¿sí? Digo, se trata de corrientes teóricas que están estrechamente, al igual que la economía popular, social y solidaria, súper vinculadas en lo que es la teoría con la praxis, ¿sí? Y se retroalimentan mutuamente. Entonces, eso como punto de partida, y después pensar en qué implica, ¿no? Incorporar la perspectiva de género. Es reconocer que existen relaciones de poder que están naturalizadas e invisibilizadas, y que esto no es algo natural, sino que es una construcción, ¿sí? Histórica, social y cultural. Por lo tanto, si es una construcción, es posible de ser transformada. Y que a la vez esta cuestión atraviesa a toda la sociedad, ¿sí? Digo, es algo transversal, pero que a la vez es interseccional, es decir, se cruza con otros vectores de desigualdad. Digo, el género se cruza con otras cuestiones como la clase, la raza, etc. Entonces, para ir avanzando ya en estas cuestiones, ¿no? En esto que decía antes, de cómo está vinculado lo que es el feminismo con los estudios de género, estas son algunas cuestiones que están en la clase, así que les voy a pasar más rapidito, pero que tiene que ver con cómo el movimiento fue retroalimentando la construcción teórica, ¿sí? A lo largo de distintos periodos fueron diferentes las demandas que se fueron realizando desde estos movimientos, organizadas generalmente en torno a olas, ¿sí? El feminismo de la primera ola, que lo que buscaba era más igualdad en el acceso a derechos civiles y políticos, el de la segunda ya que ponía el foco en la emancipación, y una tercera ola que empieza a plantear también las diferencias en torno a esta construcción de qué es ser mujer, qué es incorporar la perspectiva de género, poniendo en relevancia lo que son la interseccionalidad y las teorías queer. Pero algunos conceptos ya para ir avanzando en lo que es más específico de lo económico, uno de los conceptos muy fuertes es la construcción del sistema sexo-género, ¿sí? ¿Qué es lo que entiende el género? Entiende al género como una construcción social y cultural, sí, que asigna características y roles en la sociedad en función de las diferencias entre los sexos. Sí, Gerda Lerner lo define muy bien en algo como que las mujeres tengan la capacidad de procrear, es un dato más biológico, que sean las responsables del cuidado, es una construcción social que se erige en torno a esa diferencia. Esto muy escuetamente porque después las teorías queer van a poner también en discusión todas estas cuestiones, pero es básicamente lo que nos sirve para después abordar las cuestiones vinculadas a la economía feminista. Entonces, una de estas cuestiones, ¿no? Que surgen de esta construcción de roles, de espacios en la sociedad, tiene que ver con la división entre lo público y lo privado, ¿sí? Que es la construcción de espacios asignados en función del sexo, ¿sí? El lugar de lo público, lo que es visible, lo que es puertas para afuera del hogar, para lo asignado como masculino, y lo privado del hogar como el espacio de lo femenino. Y a partir de esto, de esta división, esto tiene su correlato en lo que es el trabajo, en el proceso de división sexual del trabajo, donde se empieza a dar una distinción entre dos tipos de trabajos, el productivo y el reproductivo. Y a partir de estas cuestiones es que irrumpe la economía feminista. Que ahí al costado puse algunas definiciones, muy tradicionales de esta concepción más ortodoxa, formal de la economía, ¿no? Que amplían un poco la definición básica de la asignación eficiente de recursos escasos para satisfacer las necesidades en la sociedad. Bueno, la economía feminista viene a cuestionar este enfoque, esta mirada ortodoxa, pensando justamente cómo deja por fuera todo lo que sucede, lo que no sucede en los mercados. Y acá hay una cuestión también a partir de la cual podemos entablar un diálogo con las vertientes que entiendo que también vieron en la primera unidad la mirada más sustantiva de lo económico que reconoce, ¿no? Estas otras lógicas, otras racionalidades más allá de lo mercantil. Entonces la economía feminista empieza a cuestionar este pensamiento por su sesgo androcéntrico, ¿sí? Que no reconoce las relaciones de género, sino que deja todo a merced del mercado, para el cual somos todos homos economicus, ¿sí? Sin diferencia de ningún tipo. Entonces lo que empieza a plantear es poner de relevancia la desigualdad de género en lo económico, profundizando en este concepto de división sexual del trabajo, ¿sí? Así como existe el trabajo productivo, que es donde las necesidades se satisfacen a través del intercambio, ¿sí? Uno va, trabaja, obtiene a cambio un ingreso y con eso compra lo que necesita para sobrevivir, ¿sí? Bueno, la economía feminista pone sobre la mesa, empieza a visibilizar todas las otras esferas de accionar económico
que son también las que aseguran la reproducción y el bienestar de las personas. Digo, alguien trabaja, ¿no? Compra 1 kilo de carne, si esa carne no se cocina, no se lavan las ollas donde se cocinó, alguien no se acordó de pagar el gas, no satisfacería ninguna necesidad alimenticia, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con este tipo de trabajo? Son actividades que no son reconocidas económicamente, es decir, no son remuneradas. Entonces, por eso son invisibilizadas. Entonces, lo que viene a proponer la economía feminista es redefinir y ampliar lo económico, poniendo de relevancia cómo son las relaciones de género en este proceso, así como analizar las causas del desigual reparto. Y también hay distintas vertientes, ¿no? Según en qué medida cuestionan el enfoque más ortodoxo de lo económico, este enfoque que pone todo el eje en los mercados como el espacio natural de satisfacción de las necesidades y encuentro de las personas. Y hay algunas vertientes que van más allá y proponen un modo de organización económica que rompa con las propuestas de organización del sistema capitalista. Entonces, a modo de resumen, lo que viene a hacer la economía feminista es redefinir lo económico, ¿sí? Pensando ya no solo lo que sucede en los mercados, sino también lo que pasa en los hogares, lo que es no remunerado, poniendo énfasis en las relaciones de género y analizando las causas del desigual reparto. Muchas de estas cuestiones empezaron a tomar relevancia en las transformaciones del mercado de trabajo alrededor de la década del 70 aproximadamente, donde se rompe este modelo más tradicional de varón proveedor, mujer ama de casa. ¿Sí? Las mujeres empiezan a insertarse en el mercado de trabajo asalariado, remunerado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenían todo un cúmulo de actividades, empiezan a realizar trabajos de manera remunerada. ¿Y qué es lo que pasa con ese trabajo que realizaban de manera no remunerada? No se reparte de la misma manera. Y eso genera una desigual inserción que se manifiesta en procesos como las brechas de empleo, salarial, procesos de segregación, etcétera, que vamos a ver algunos un poquito. El trabajo de cuidados, ¿sí? Entonces, según el 2021, la Dirección de Economía, de Género del Ministerio de Economía, hizo una estimación de cuánto es el aporte al PBI de estos trabajos. ¿Sí? Digo, para poner de relevancia también cuál es el impacto de todas estas actividades, y se calculó que el aporte es del aproximadamente el 16%. Digo, es un amplio porcentaje de las actividades realizadas en nuestra economía y que supera a otros sectores muy importantes, como es la industria y el comercio. Ahora, lo interesante es que este trabajo es en un 75,7% realizado por mujeres. Y estos datos, ¿no?, de cómo se hacen estas estimaciones, surgen de las encuestas de uso del tiempo. Digo, unas metodologías de encuestas que surgen a partir de la plataforma de Beijing por propuesta de Naciones Unidas, que justamente lo que buscan es empezar a medir estas cuestiones, ¿sí? Porque el trabajo que se realiza de manera remunerada está registrado, de alguna forma se contempla para el cálculo del PBI. Todos estos trabajos, como no están registrados en ningún lado, bueno, la idea de estas encuestas es justamente empezar a medir y a visibilizar. Y acá trajo unos datos que son de la encuesta de uso del tiempo de 2013, que ahí surge ese dato que quizá han escuchado, que es que las mujeres dedican en promedio 6,4 horas por día a estos trabajos domésticos no remunerados, en comparación a las 3,4 horas que se dedican los varones. Ahora bien, una podría pensar, bueno, tenías un montón de amas de casa que te subieron el promedio. No, cuando desagregamos un poco los distintos números, los distintos datos, vemos que el porcentaje de participación, es decir, la cantidad de personas que efectivamente realizan esas tareas, cuando las mujeres son jefas de hogar, también está en un 90%, ¿sí? Digo, entonces esto discute con la idea de, bueno, tenés un montón de amas de casa que te suben el promedio, por ejemplo. Ahora bien, lo que para mí es interesante de estas cuestiones es ver cómo es la relación inversa, en la parte de abajo, donde dice horas según horas de trabajo remunerado, entre el trabajo de cuidados no remunerado y el trabajo remunerado, ¿sí? En las mujeres vemos que hay una relación inversa entre las horas que trabajan a cambio de un ingreso, ¿sí? Y las horas que trabajan cuidando de manera gratuita, ¿sí? En las que trabajan hasta 34 horas, esas 6,4 horas suben en promedio a 6,5, en cambio las que trabajan más horas, esos números descienden. Y en cambio en los varones se da una estabilidad, más o menos, en lo que es la carga de trabajo de cuidados no remunerados.
En el 2021 el INDEC volvió a hacer esta encuesta, bueno, unas modificaciones metodológicas, pero que nos muestran también que estos valores no cambiaron sustancialmente en 8 años, ¿sí? Se mantuvo un 6,31 y un 3,40. Y acá, en la columna de trabajo no remunerado, vemos eso, el valor de las horas, y en la otra columna, que es la de trabajo en la ocupación, vemos lo que es el porcentaje de gente que realiza este tipo de trabajos. Y ahí que vemos que el trabajo en la ocupación son menos las mujeres que lo realizan. ¿Por qué? Y bueno, por la necesidad justamente de compatibilizar estas dos esferas de actividad, lo que es el cuidado y lo que es el trabajo a cambio de un ingreso. Me voy a pasar rápido porque me parece que me voy a ir de tiempo, si no. Y acá estos datos son de la encuesta de uso del tiempo de la Ciudad de Buenos Aires. Los números no son comparables porque son metodologías distintas de medición, pero una cuestión que me parece interesante que es que nos permite ver cómo esta carga de cuidados se amplía según el nivel de ingresos. ¿Sí? Cuando vemos las columnas referidas a lo que es trabajo para el mercado, no hay grandes diferencias sustanciales. Ahora, cuando miramos qué es lo que pasa con el trabajo no remunerado, vemos que las mujeres de los sectores de menores ingresos, ¿sí? Los que tienen el 1Q, el primer quintil, le dedican 7,07 horas a estos trabajos. Y las de mayores ingresos, 3,18. Digo, me parece que esto es interesante para pensar eso que había dicho hace unos minutitos en cuanto a la interseccionalidad, ¿sí? Como el género se cruza también con otros vectores. Digo, no es lo mismo la carga de trabajo que tiene alguien que tiene que hacer las compras para alimentar a la familia en distintos lugares para tratar de ahorrar, que levantar el teléfono y pedir un delivery, por ejemplo, ¿no? O viéndolo de otra forma, en realidad, la posibilidad que tienen las mujeres de sectores de más altos ingresos de descargar el trabajo de cuidado no remunerado en sectores de menores ingresos, digo, el trabajo en casas particulares. Entonces, acá traje también unos datitos de unas encuestas de uso del tiempo en barrios populares que muestran estas mismas tendencias, pero para no alargar esta parte voy a pasar, después le puedo pasar el link en el aula, cómo es el correlato en lo que es el trabajo remunerado, ¿sí? Cuando vemos, por ejemplo, los indicadores del mercado de trabajo, vemos que la tasa de empleo en la población muestra una brecha de aproximadamente unos 20 puntos porcentuales, ¿sí? Entre las mujeres y los varones. Es decir, efectivamente, las mujeres tienen mayores dificultades para acceder a un trabajo, cosa que se plasma cuando observamos también la tasa de desocupación. Acá yo puse datos de los últimos 2 años como para ver que no es un fenómeno, digo, que son procesos que se trasladan a lo largo del tiempo, a veces amplía, a veces achica, pero hay una cuestión estructural que tiene que ver con la dificultad justamente de insertarse laboralmente por tener que conciliar estos dos tipos de trabajo. En función de eso, algo que surge también de las mayores dificultades para conseguir un ingreso, un empleo, tiene que ver con el promedio del ingreso individual desagregado por sexo-género. Estos datos son los últimos que tiene el INDEC, pero refiere al cuarto trimestre del año pasado, por si hay números que parecen alejados. Y vemos que a lo largo del tiempo también siempre hay una brecha en torno al 25% de los ingresos entre varones y entre mujeres. Y dos aclaraciones. Todos estos datos están presentados en términos mujeres y varones porque es la forma en que lo mide el sistema estadístico nacional. Acá en Argentina y en todas las partes, todas las partes que conozco del mundo los mide así. Sería interesante también incorporar otra perspectiva que permita conocer la especificidad de la población travesti trans, por ejemplo, que hoy no está reflejada en los sistemas estadísticos. Esa una aclaración sobre los indicadores, y otro en lo que tiene que ver con el promedio del ingreso individual. Digo, esto no refiere a alguien que hace el mismo trabajo y cobra diferente, sino que tiene que ver surge de calcular los ingresos generados en total de la población por los varones y por las mujeres, donde ahí vemos que hay una brecha, ¿sí? Una diferencia, que ahí nos da la pauta de, bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay mayores dificultades para acceder a un trabajo. Cuando se hace, a veces es en condiciones de informalidad, ¿sí? Una vez que se accede es más difícil también ascender laboralmente, como eso muestran los procesos de techos de cristal, por ejemplo, y de todo esto surge que los ingresos en promedio de las mujeres sean menores a los de los varones. Y ahí, ya para ir terminando con esta parte,
Esto se refleja también en lo que es la distribución funcional del ingreso en la sociedad, qué es lo que pasa con el conjunto de lo que se genera y cómo está distribuido. La población es más o menos mitad y mitad, ¿sí? Y las mujeres obtienen el 44% y el 56% es atribuido a los varones. Entonces, de estas cuestiones, ¿no? Vinculadas a cómo son los sesgos en el mercado laboral, es que empiezan a desprenderse algunos otros fenómenos, como son la feminización de la pobreza. Cuando agarramos la sociedad y la dividimos en deciles, ¿sí? El 10% de menos ingresos, el 10% que le sigue y así, vemos que en el 10% más pobre, es decir, el primer decil, la gran mayoría son mujeres, ¿sí? Es un 66%. Y cuando en cambio vemos en los sectores más ricos, este porcentaje se revierte, ¿sí? Las mujeres solo son el 39%. Digo, esto tiene que ver con los procesos de segregación que van ocurriendo en el mercado de trabajo y que tienen su correlato en la generación de ingresos. Y por último, para ir cerrando, acá vemos también, bueno, cómo el 10% de menores ingresos, la mayoría son mujeres, qué es lo que pasa con la fuente de ingresos de este primer decil. Ahí vemos, digo, esto surge de la encuesta de la EPH, elaborada por el INDEC, y también se mide de dónde provienen los ingresos de la población. Vemos que en el 10% más pobre, en las mujeres los ingresos no laborales representan la mayor parte de sus ingresos. ¿Qué son los ingresos no laborales? Jubilaciones, programas de transferencia de ingresos, rentas por alquileres también, pero bueno, en el primer decil, no, esas cosas aparecen más en los sectores de mayores ingresos, ¿no? Entonces, mientras que los varones, los ingresos no laborales solo representan el 32% apenas. Digo, esto me parece interesante para poner de relevancia también la perspectiva que puede pensarse desde una perspectiva de género, de las políticas públicas. ¿Cuál es el impacto diferencial de estos programas de transferencias de ingreso en relación a ir revirtiendo esta brecha de trabajo, esta brecha de ingresos y mejorar las condiciones de vida para la población? Entonces, a partir de esto, es que ya voy a ir dejando de presentar para que arranque Male con la parte referida a, bueno, cómo pensamos las políticas públicas, economía, y qué propuestas para la sostenibilidad. Gracias, Flor. Ahí se supone que se está compartiendo. A ver si logro poner para que se vea la pantalla completa, se ve bien. A ver, ahí va. Bueno. Uy, perdón. Ahí está. Bueno, bueno, yo lamentablemente no sé, no los veo por algo de la, no sé, de la configuración del Meet y así, pero cualquier cosa interrúmpanme. Bueno, en primer lugar, un poco decir como Flor, que estoy muy contenta de estar acá en el marco de los 20 años del curso del posgrado en Economía Social y Dirección de Entidades sin fines de lucro. Yo me sumé el año pasado, pero bueno, quería felicitar de alguna manera al equipo de coordinación y a los docentes que vienen sosteniendo este espacio de intercambio, de formación, de construcción de otra economía, digamos, y en esta modalidad virtual que por ahí hoy es como ya parte de lo cotidiano, pero que sin duda fue un formato pionero, ¿no? Respecto de la posibilidad de formarse y establecer ámbitos, digamos, académicos y de estudio. Así que, bueno, nada, eso, muy, muy contenta y también felicitaciones a quienes llevan adelante esto y muy contenta de haberme sumado. El objetivo de mi presentación de hoy es tratar de introducir la perspectiva de género como una mirada transversal y necesaria tanto para el análisis como para el diseño y para la propia gestión de las políticas de economía social, solidaria y popular. Voy a tratar de contestar, o en todo caso que pensemos entre todos por qué es necesario introducir la perspectiva de género en estas políticas, qué elementos tendríamos que considerar para materializar esta perspectiva y por qué el cuidado es central para construir políticas para la economía social y popular con perspectiva de género.
Primero quizás una pequeña nota respecto de algunas de las características que tienen estas políticas. Pensar políticas para la economía social, para la economía popular, no se puede hacer a partir de una idea de una escisión o una distinción muy tajante entre lo que es el Estado, las políticas y la sociedad y las organizaciones. Por el contrario, las políticas de economía social, por el tipo de prestaciones que ofrecen, por sus objetivos de promoción de trabajo o de construcción de formas de organización social, o provisión de cuidado y demás, bueno, en toda su diversidad, requieren una mirada que esté centrada precisamente en esas interacciones entre las políticas, los recursos que ofrecen y los destinatarios, ¿no? Ya sea organizaciones o personas que son las que finalmente, bueno, ponen en práctica, digamos, y hacen cosas, ¿no? con estos recursos. Esto significa que estas políticas requieren la participación de distintos niveles gubernamentales. No alcanza con pensar políticas de nivel nacional, que son muy importantes y que sin duda son necesarias para pensar, por ejemplo, formas de protección y seguridad social o formas de promoción o regulación de los mercados. Digamos que eso sí se tiene que trabajar a nivel nacional, pero eso no puede estar desconectado de políticas a nivel provincial, que de hecho en Argentina existen distintas provincias que tienen leyes, y la mirada o la implementación de intervenciones a nivel municipal, local, que tienen que ver con, por ejemplo, la regulación del espacio público, que eso daría posibilidad de promover espacios de intercambio solidario, de ferias, pero también me refiero a pequeñas intervenciones, por ejemplo, de exención impositiva, digo, todo un conjunto de regulaciones que se dan a nivel local y que, como la economía social y popular tiene un fuerte anclaje territorial y funciona, digamos, y se mueve en el marco de esos territorios y espacios locales, es clave poder bueno, hacer esa conexión, ¿no? De distintos niveles. Al mismo tiempo son políticas que tienen que superar la mirada de las políticas sociales. Quizás esto es un sesgo del proceso de institucionalización que las políticas tuvieron en Argentina y en otros países de América Latina también, pero tenemos que estar pensando en realidad en políticas intersectoriales, ¿no? En políticas económicas, laborales, en políticas de provisión de bienes, de infraestructura, digo, todo un conjunto de políticas y de intervenciones que requieren de la articulación de distintos organismos gubernamentales que tienen que ser pensados en articulación con las organizaciones, ¿no? Un poco la mirada de la co-construcción o la coproducción de políticas. Entonces, en esto, ¿no? Y en las características de la economía social y la economía popular, la perspectiva de géneros tiene que ser transversal y es central justamente para pensar la sostenibilidad de estas experiencias. ¿Por qué? Porque el conjunto de organizaciones de economía social, de economía popular, llevan adelante una multiplicidad de actividades cotidianas, de cuidado, de sostén emocional, afectivo, de apoyo, de asistencia social, digamos, todo un conjunto de actividades que, como explicaba Flor, son invisibles, no son reconocidas, son actividades que las hacen las mujeres especialmente, pero son actividades que son esenciales no solo para la sostenibilidad de la vida, sino para la propia consecución de los objetivos que se proponen, de los objetivos económicos, pero también de los principios de compromiso con la comunidad, de solidaridad, para poder lograr la propia cooperación entre organizaciones y al interior de las organizaciones. Entonces, todas estas actividades en general no son consideradas ni como parte de la jornada laboral, ni tampoco son remuneradas. Pero sin embargo, si nosotros nos paramos desde el punto de vista de una economía que piensa el objetivo, la finalidad, la reproducción de la vida y no la acumulación de capital, y que una economía que pone en el centro el trabajo y a las personas, bueno, tenemos que empezar a pensar, ojo, bueno, estas actividades de asistencia, de contención, de apoyo, de cuidado, están jugando un rol muchísimo más importante y central para la sostenibilidad de las propias experiencias
que muchas veces no es tenido en cuenta. Al mismo tiempo, otra cuestión que quería señalar es que esta perspectiva de géneros tiene que ser constitutiva de una política para la economía social y popular, porque en las distintas experiencias podemos observar la mayor presencia de mujeres, ¿no? Como mostraba Flor ahí algunas desigualdades en el mercado de trabajo, bueno, en la economía, o sea, ¿dónde están estas mujeres que no están en el mercado de trabajo, que no están en esas estadísticas? Estas mujeres que trabajan muchas más horas en tareas de cuidado y domésticas, bueno, están en la economía social y en la economía popular. Traje algunos datos del RENATEP, porque es el registro de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que nos ofrece datos oficiales respecto a estas economías. Hay otros seguramente, pero estos me parecían, digamos, bastante contundentes para pensar las cuestiones que queríamos traer hoy. Bueno, vemos que en el registro se anotaron casi 3,5 millones de personas, y de ese conjunto el 58% son mujeres, o sea, la economía popular está feminizada. Y me quería detener en la rama de servicios sociocomunitarios, primero porque es la segunda rama, ¿no?, de mayor peso de la economía popular registrada, ¿no?, en este registro. Pero además porque se trata de un sector sumamente feminizado y que además da cuenta de todas estas actividades que yo comentaba antes, que son fundamentales para la sostenibilidad de la vida y la sostenibilidad también económica de estas organizaciones, porque nadie va a trabajar sin haber comido, sin haber dormido, sin ropa, ¿no? Todas estas tareas que se hacen en los hogares, pero que son claves, ¿no?, para sostener las experiencias, mucho más en contextos en donde las políticas no ofrecen, no cubren las necesidades de cuidado o no las cubren plenamente, o cuando todas estas infraestructuras, digamos, son insuficientes. Entonces ahí el trabajo de las mujeres, el trabajo en los hogares se intensifica, ¿no? Pensemos en la crisis, en la pandemia, digo, ahí como estas cuestiones de cuidado estuvieron realmente puestas sobre la mesa. Entonces tenemos esta rama de servicios sociocomunitarios, una rama feminizada, invisibilizada, de trabajo fundamentalmente no remunerado. Me estaba acordando justamente que ayer se presentó un proyecto de ley para el reconocimiento del trabajo de estas trabajadoras, ¿no?, de las cocineras, de comedores y de toda la rama sociocomunitaria, que es un proyecto de ley que propone un régimen de trabajo que no solo ofrezca una remuneración a estas trabajadoras, sino también todo el conjunto de derechos laborales que supongo que ya saben o habrán visto en otras clases. Si no lo menciono ahora, la economía popular, la economía social se encuentra en unas condiciones de desprotección bastante importantes, ¿no?, por la falta de un régimen específico de seguridad social, porque hay muchas actividades que no están registradas, o porque las que están registradas, por ejemplo, en RENATEP, no tienen todo el correlato de derechos laborales que sí tiene, por ejemplo, el trabajo asalariado, ¿no?, formal. Entonces, ahí este proyecto de ley viene, digamos, a traer una propuesta, una respuesta distinta al modo en que se viene pensando. Una potencialidad que podemos ver en esta rama, bueno, la organización colectiva, ¿no? Acá vemos que se trata de el 62,1% de estas trabajadoras y trabajadores se organiza en forma colectiva. En el conjunto del RENATEP, para el total, este número es solamente del 39,6%. Entonces acá vemos también un potencial de colectivización de la resolución de las necesidades, que no necesariamente está acompañada, digamos, de la desmercantilización, pero sí es un elemento interesante para pensar en políticas que promuevan este sector. ¿Qué pasa con las protecciones de estas trabajadoras y trabajadores? Bueno, vemos que el 28% no están cubiertos por ningún tipo de programa social ni por políticas de protección social como la asignación universal por hijo, y que el 45% de las que están anotadas dentro de la rama sociocomunitaria
son titulares del programa Potenciar Trabajo, ¿no? Entonces, acá vemos, digamos, cuáles son las formas de protección. Bueno, la protección para las hijas y el programa Potenciar Trabajo, que es una transferencia de ingresos de como complemento, ¿no? de un salario, del valor de medio salario mínimo. Y acá hay una cuestión que las mujeres que están en los comedores cocinando, ayudando en los merenderos, trabajando, no tienen demasiado tiempo extra para complementar este medio salario mínimo con otras actividades en el mercado de trabajo remunerado. Y en todo caso, si lo hacen, estarían no en la doble jornada de trabajo tradicional, con el trabajo doméstico en la casa y con el trabajo remunerado en el mercado, sino con una triple jornada, porque se les suma el trabajo comunitario, que no pueden dejar de hacer porque tiene que ver con el sostenimiento de los propios hogares y también de los pares, digamos, en los territorios. Entonces, esto abre un poco la pregunta: ¿qué alternativas de políticas de protección social y de promoción laboral existen o pueden implementarse? Bueno, las que existen son un poco estas. Las que pueden implementarse podrían ir en la línea de este proyecto de ley que están pensando estas mujeres y que lo piensan un poco en clave de revertir una suerte de subsidio de abajo hacia arriba que están haciendo estas mujeres respecto de las políticas públicas, respecto del Estado. ¿Por qué? Porque la política alimentaria transfiere alimentos, a veces incluso escasos. Pero esos alimentos, si no hay nadie que los cocine, si no hay nadie que los sirva en los tuppers para llevar a la casa, no se convierten ni en comida, ni en alimento, ni solucionan, ¿no?, la necesidad de alimentación. Entonces, las políticas públicas, las políticas sociales acá están dando, por supuesto, el trabajo de estas mujeres, sin reconocerlo y mucho menos, bueno, sin remunerarlo. Entonces, vamos a detenernos en otro subgrupito, digamos, de este conjunto, que son aquellos varones y mujeres que perciben el programa Potenciar Trabajo. Este programa tiene alrededor de 1.200.000 o 300.000 titulares. Hoy está, bueno, muy en tela de juicio, digamos, muy en el debate público, qué hay que hacer con estas personas y con estos trabajos, si son trabajos o no. Pero si miramos quiénes son titulares de esta prestación, vemos que en su mayoría son mujeres y que es un porcentaje muy similar a las mujeres que están en la rama de servicios sociocomunitarios, con lo cual acá estamos viendo que el Potenciar Trabajo viene como a subsidiar de alguna manera o a compensar todo este trabajo que aporta al PBI, como dijo Flor, pero que no se reconoce ni se remunera. La mitad de quienes tienen Potenciar Trabajo trabaja en la rama de servicios sociocomunitarios. Entonces, a diferencia del total de inscriptos en el RENATEP, que es del 27,7%. Entonces, bueno, ¿qué rol cumple, ¿no?, la política social y, en todo caso, qué alternativas de reconocimiento de estas formas de trabajo existen? Acá la economía feminista y la economía social, que lo planteo en términos de diálogos urgentes, nos traen algunos elementos para pensar estas cuestiones. Los dos enfoques son críticos de la economía capitalista y también de la forma que organizan el consumo y la producción, ¿no? Las dos perspectivas afirman la centralidad de las relaciones de cuidado y de las relaciones de cuidado de la naturaleza, ¿no? O sea, están proponiendo una forma de organización distinta de la sociedad, que el fin no sea el lucro, sino el cuidado, las personas. Entonces, en esta clave se valorizan las formas cooperativas, asociativas, comunitarias, y se ponen en juego principios de igualdad, de justicia, de democracia. Las dos corrientes ponen en debate el trabajo y el sentido del trabajo, ¿no?, en estas sociedades. En una quizás hay un énfasis en la autogestión, en la asociatividad, y en la otra un énfasis en la cuestión del cuidado y en la necesidad de replantear estas corresponsabilidades entre trabajo remunerado y trabajo doméstico y de cuidado, pero también ponen sobre la mesa la necesidad de construir o la responsabilidad social, digamos, del cuidado, que esto no es un tema individual, sino que es un problema
social. Entonces acá yo me baso en un textito de Carrasco, de Cristina Carrasco, que ella, bueno, se pregunta, ¿cuál es el significado de la igualdad y de la justicia en cada perspectiva, ¿no? Un poco para pensar diálogos posibles, encuentros, ¿no? Y desencuentros. ¿En qué medida la economía social, la economía popular, rompen con la organización social patriarcal, ¿no? ¿Esto es un objetivo explícito de la economía social solidaria popular o es algo periférico, digamos, que no se está pensando, no se está teniendo en cuenta? Me refiero en las políticas, pero también en las prácticas y en las organizaciones. Esta mirada a veces como extradoméstica masculina y asociada, digamos, a la cuestión del espacio público, que explicaba también Flor, que prevalece en algunas experiencias de economía social o de economía popular, ¿está reproduciendo el rol desigual, desvalorizado de las mujeres en la sociedad? ¿O hay otras formas posibles, ¿no? ¿Cómo gestionan estas cuestiones las organizaciones de economía social, de economía popular? Entonces, para ponerla bien en el centro y para pensar algunas consideraciones para las políticas públicas, yo traigo más bien preguntas, en todo caso, para abrir el debate y para pensar entre todos, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el cuidado en la planificación de las políticas? ¿En las políticas que existen hoy están garantizando su colectivización, su socialización, o están llevando de nuevo esta cuestión a la esfera, al ámbito individual, digamos, y del hogar? ¿Se están teniendo en cuenta los tiempos del trabajo mercantil y los tiempos para el cuidado? ¿O están tensionando cada vez más estas dos esferas? ¿A quién se le asignan explícita o implícitamente las responsabilidades de cuidado, las tareas domésticas en las organizaciones y en las políticas, ¿no? Las intervenciones propuestas contribuyen a reducir estas tensiones ligadas a la doble o triple presencia o ausencia de las mujeres, o en algunos casos las intensifican. ¿Cómo se articulan entonces los tiempos y los espacios del trabajo mercantil y del trabajo doméstico, del trabajo de cuidado, del espacio de la sociabilidad? ¿Qué rol tienen las mujeres en las organizaciones y estas formas de organización social desigual, qué consecuencias tienen para las mujeres, para sus posibilidades de participación, no solo en el mercado, sino política y en espacios de toma de decisión en las propias organizaciones? ¿Estamos incluyendo una mirada interseccional de las desigualdades en la planificación de políticas, o solo estamos como mirando una parte y después en la práctica encontramos que cuando se cruzan desigualdades de clase, de género, de etnia o de nacionalidad, digamos, o raciales, se están profundizando cuestiones que supuestamente las políticas buscaban solucionar o resolver o mejorar, ¿no? Entonces, por ahí acá se abren las preguntas que creo que son más complejas o más difíciles de contestar como en el corto plazo, que tienen que ver con cómo dejar lugar a un tiempo propio con prestaciones de las políticas, ¿no? Que suponen siempre el trabajo como parte del propio diseño, esto que mencionaba en el caso de la política alimentaria, pero también en la asignación universal, digo, en todo un conjunto de políticas colocan algunas responsabilidades en las mujeres. Y después, ¿cómo se puede avanzar en condiciones de igualdad de género cuando el conjunto de trabajadores y trabajadoras autogestionadas carece de un sistema de protección social acorde a las particularidades, a las especificidades del sector, a las formas de trabajo que son no asalariadas, que no tienen patrón, cuando las prestaciones, bueno, que existen y los sistemas que hoy se ofrecen no tienen la misma calidad que la que tienen las del trabajo asalariado. Así que bueno, solamente eso, muchas gracias, y en todo caso quedan estas cuestiones abiertas para el debate. Bueno, Malena, gracias. Gracias por la exposición, bueno, a Flor también. Así que bueno, hay una pregunta, Malena, para vos puntual en el chat, mientras estabas contando sobre el proyecto de ley, sobre el tema del sector sociocomunitario, que te preguntaban si es lo de la ley Ramona. No sé si la querés contar. Sí, bueno, sí, se difundió así como la ley Ramona, precisamente un poco en homenaje a esta trabajadora sociocomunitaria del barrio de la Villa 31, perdón,
que murió justamente, ¿no? Sin posibilidad sin agua corriente o sin agua potable, ¿no? Para lavarse las manos y sin poder quedarse en su casa porque estaba trabajando para su comunidad, para sus vecinos. Y entonces sí, un poco las compañeras de La Poderosa, pero también esto acompañan, digamos, la UTEP y distintas organizaciones sociales, escribieron un proyecto, se pusieron a imaginar y a pensar de qué manera, bueno, este trabajo podía ser reconocido. Un poco en esta clave que yo hablaba, de la deuda del Estado, ¿no? Con estas trabajadoras, y también un poco porque en la pandemia se tematizó, se puso en agenda, pero ¿qué pasó? Fue un reconocimiento casi mayormente simbólico, ¿no? Que después no estuvo acompañado de una remuneración o de medidas que efectivamente ofrezcan esas protecciones. Yo creo que el proyecto que está online, eh, ahí si no después lo buscamos y se lo hacemos llegar, pero es un proyecto que ya se presentó y está ahí, así que se debe encontrar fácilmente y si no, lo podemos hacer llegar. Buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, la idea ahora un poco es que si tienen alguna reflexión para aportar en función de lo que presentaron, alguna duda, bueno, que puedan levantar la mano o escribir por el chat como para ir pasándoles la palabra. Creo que es interesante poder pensar, muchos vienen acá de organizaciones o son funcionarios o funcionarias que piensen capaz en sus propias prácticas, cómo se piensa el tema del cuidado de sus organizaciones, si se piensa o no, o también en las políticas públicas. Creo que puede ser también un disparador para pensar. Bueno, William ya levantó la mano, así que, si te parece, comenzamos. Gracias, Verónica. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, No te vemos, pero te escuchamos. Ok, pero pongo la cámara. Bueno, un saludo especial desde el Ecuador. Muchas gracias, Florencia, y muchas gracias, Malena, por presentarnos esta riqueza de información. Yo acá en el Ecuador trabajo por muchos años con organizaciones de productores en diferentes ámbitos acá en el país. Y cuando yo estaba escuchando a Florencia y a Malena sobre todo este tema de la importancia de la perspectiva de género, del enfoque de la equidad de género en el tema de las políticas públicas, me ponía a pensar de que para nosotros los profesionales que estamos inmersos en este tipo de trabajos y que nos gustaría contribuir en el desarrollo de la política para todo el tema de lo que es la economía social, solidaria, popular, sí es bien importante para los profesionales formarnos y conocer y sensibilizarnos en todo lo que tiene que ver con lo que es la equidad de género y todo lo que es género, el enfoque de equidad de género, perspectiva de género. Es decir, a mí me parece que es importante a nivel de los profesionales el tema de la sensibilidad de género, ¿no? Entonces, es bien importante esa cuestión. ¿Y por qué razón? Porque a mí me parece que cuando se está construyendo políticas, yo he tenido la oportunidad acá en el Ecuador de ser parte de equipos de trabajo para desarrollar políticas en temas agrícolas, por dar algún ejemplo. Normalmente, ese tema tan importante que Florencia y hablando de visibilizar y dejar todo el tema de la perspectiva de género de manera transversalizada, o sea, es algo que acá no lo hemos trabajado. Eso no quiere decir que aquí en el Ecuador existen profesionales tremendamente interesantes como Florencia y como Malena en términos de todo lo que es equidad de género. Entonces, a mí me parece, cuando les estaba escuchando a ustedes, que siempre cuando se trabaja una política pública, es importante para nosotros contar con personas con formación en esos temas, pero también quienes estamos en todo el tema del desarrollo, llamemos así, contribuyendo en todos estos temas del desarrollo, debemos de formarnos y sensibilizarnos en todo lo que es el enfoque de equidad de género. Y tenía aquí una pregunta e inquietud tanto para Florencia como Malena. En la práctica, las políticas públicas en Argentina, las que se han desarrollado, yo he leído con detenimiento todos estos artículos que nos están compartiendo muy enriquecedores para nosotros acá en el Ecuador,
en la práctica las políticas públicas en Argentina tienen transversalizado la perspectiva de género, y las que la tienen transversalizada, qué es lo que ha hecho el éxito que la tengan transversalizada y cuál de pronto ha sido el impacto. Y mi otra pregunta es, ¿qué recomendarían ustedes justo para que se logre siempre transversalizar la equidad de género? Y mi tercera pregunta, yo siempre he pensado, y yo puedo estar equivocado, que todo lo que es transversal a veces se pierde en el camino. Puedo estar muy equivocado, pero eso lo aprendí mucho cuando trabajé aquí hace años atrás con el Servicio Holandés de Cooperación, y hablamos mucho de la transversalización de género, y siempre nos quedó la idea de que lo transversal se pierde en el camino. Entonces yo puedo estar muy equivocado con lo que estoy diciendo, pero me gustaría que Florencia y Malena me comenten sobre el particular. ¿Realmente es la transversalización o es más bien dejarlo como algo no transversal, sino como un enfoque de uno, no sé cómo plantearlo, no una mirada transversal? Yo no sé si me estoy haciendo entender. Tal vez, yo puedo estar muy equivocado, que lo transversal a veces pierde en el camino. Eso sería, nuevamente muchísimas gracias por esas ricas exposiciones. Gracias, William. Bueno, hay un comentario de Juliana en el chat que dice que los empleados del Estado, de la Justicia del Congreso, gracias a la ley Micaela, reciben cursos obligatorios sobre perspectiva de género. Ahí, de hecho, creo que es un ejemplo de una cuestión transversal. Eso es una ley en Argentina que obliga a la capacitación en temas de género. Bueno, no sé quién más quiere, pueden levantar la mano o con la cámara o con el botoncito del mismo Meet para hacer algún otro comentario o pregunta que les haya surgido un poco de las exposiciones y de estos temas. Si no hay preguntas, bueno, les vamos a pedir a Marina y a Florencia que retomen un poco lo de William. Hay otro comentario, que en La Rioja hay un programa que se llama Constructoras, que sirve a nivel nacional como antecedente de política pública. También. Chicas, les propongo que retomen eso. Si aparece alguna otra pregunta en el transcurso, igual también la retomamos. Flor, ¿querés arrancar vos? ¿O arranco yo, como quieres? Dale. No, métele. Bueno, las preguntas que hice, digamos, algunas es difícil contestar, qué política exitosa, ¿no? Hay o cómo se mide el impacto. Yo creo que como empezó Florencia la exposición, ¿no? Son transformaciones sociales y transformaciones de movimientos que van impactando en las distintas esferas de la vida y en las políticas, ¿no? También ahí mencionaban lo de la ley Micaela, ¿no? La obligatoriedad de capacitaciones de género. En Argentina también se creó un Ministerio de las Mujeres y Diversidades, con lo cual ahí vamos viendo, digamos, cuestiones concretas en donde se va plasmando, ¿no? Esa mirada. Yo creo que en principio, y esto como sobre tu sensación de que lo que es transversal se pierde, ahí yo diría, no sé si todo lo que es transversal, no sé si tiene que ver con eso, más bien me inclinaría a partir de la teoría feminista y todo lo que se ha estudiado a decir que en realidad la perspectiva de género trata de correrse, digamos, o sea, como que esto hay una intencionalidad política de que esta perspectiva no se pueda generalizar o no se pueda plasmar en todas las políticas. No es que se pierde porque es transversal o porque busca ser transversal. Se pierde en todo caso porque se trata de luchas de poder y de privilegios de unos, ¿no? Que hay que ceder, digamos, o que hay que transformar para lograr justamente esa igualdad. Entonces ahí lo que sí, o sea, retomando como tu sensación, sí diría, y por ahí se puede pensar para las políticas de economía social en general,
es que la búsqueda de políticas que sean intersectoriales, que sean transversales, que abarquen distintos organismos, tiene una complejidad que no tiene lo que puede ser una política de transferencia de ingresos, que es como que uno aprieta un botón en la computadora, hay un algoritmo que dice a quién y digamos, si se transfiere el dinero, ¿no? Estas políticas tienen otra complejidad. Implican la participación de los destinatarios, entonces es como otra dinámica. Entonces, yo no diría tanto que se pierdan, diría que tenemos que estar como con los ojos abiertos a esas luchas de poder que son también en el Estado y por el Estado y por el sentido de las políticas, y, y políticas que hayan sido exitosas, bueno, ahí esas que, digamos, que ya mencionaron, y, y bueno, a veces es difícil medir el impacto, pero creo que algo, digamos, importante o fundamental es más allá de la expertise que tenga cada uno de los que están ahí planificando las políticas en la cuestión de género, que estas preguntas se puedan empezar a plantear y que empecemos a poder conectar, bueno, protección, seguridad social con género, con cuidado, o sea, que estas no sean cosas que quedan para después, que son cosas que tenemos que pensar desde el vamos, digamos, desde que planificamos las políticas. Porque después no funcionan, además. Después nos sorprendemos, uy, bueno, ¿por qué no funcionan? ¿O por qué no salen de la pobreza? ¿O por qué no es suficiente esto? Bueno, porque hay cosas que a veces no estamos teniendo en cuenta y son necesarias. Sí, y agregaría también, ¿no? Otra cuestión como la participación de esto de la coproducción, ¿no? La participación de la población, de las personas involucradas también, que no sea una cosa alejada, ¿no? Que surge como desde otro lado. En sentido, este proyecto que mencionaba Male, el de reconocimiento salarial para las cocineras de espacios comunitarios, y lo laburaron distintas organizaciones, y también se pudo presentar por ahí una diputada que es cartonera, que viene de la economía popular, digo, remarcando esto, ¿no? De la importancia también de la disputa en esos lugares, porque también son cuestiones, todo lo que tiene que ver con el cuidado en particular, que implica también una discusión de poder y una discusión también de dónde se pone la plata, dónde se ponen los recursos, ¿no? Implican transformaciones que están sujetas a un montón de tensiones. Entonces, como que también esto de, la importancia de lo transversal y de lo integral también, en definitiva, ¿no? Que no sea una cosa suelta, sino que esté incorporada esa mirada buscando atravesar justamente las distintas esferas de las políticas. Gracias, Malena y Flor. Ahí justamente ahí explicó un poquito más Cintia de qué trataba el programa Constructoras, que es sobre formación referida a la construcción, la albañilería, electricidad, pensado para las mujeres y que tuvo mucho impacto ahí con el empoderamiento de género. No conocía la iniciativa, así que muy interesante capaz después para compartirles, para buscar información y compartir. Y también otro compañero dice que desde el INAES con regularidad se producen materiales para trabajar las cuestiones de género. El INAES, William, es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social acá en Argentina. Que siempre igual después depende también de cada territorio. Algunos, si Cintia o Juan quieren contar esto igual, obviamente tienen habilitado abrir el micrófono. Si quieren. Si no, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Ahí en Los Ángeles. Me pasa la palabra. Ay, hola. No, yo por ahí también voy a hacer como un contexto o algo así, pero en realidad como yendo al punto es, si con esto de las nuevas generaciones no sienten que es como más esperanzador el tema de la inserción de la mujer en los lugares, en las esferas más laborales y demás. Yo cuento mi historia, o sea, muy así, pero me ha pasado de que me he presentado a lugares y me han dicho, sos todo lo que queremos, pero sos mujer y la verdad que prefiero un hombre. Y bueno, y acá corriendo desde el lado de
un lugar de pocos recursos, algo que encima es más difícil y que lo mostraban los números y demás, que creo que lo que se arma es un círculo vicioso en el sentido de que obviamente como la mujer tiene menos acceso a trabajos mejores asalariados o demás, como que también el número de por qué están más inmersas en todo lo que es la economía social y demás, es como que todo eso como que arrastraría en cierta forma, por decirlo, o sea, no sé si por ahí me estoy explicando un poco mal. Por otro lado, también me ha pasado en un montón de trabajos que he tenido, de que también hay dos personas que están para el mismo puesto y eligen al hombre, por ser hombre. O sea, dos personas, una mujer y un hombre, perdón, y eligen al hombre o sea, y vos sabías que la mujer estaba como mucho más capacitada, me pasó, lo vi, estuve, o sea, entonces como que todo eso va corriendo y bueno, me imagino que a niveles macro como que explican mucho de todos los números que estuvimos viendo y que la verdad que a mí, si bien yo más o menos decía, bueno, uno lo sabe, sabes que ganas menos que el hombre a igual de tarea o un montón de cosas o más acceso a, a puestos más jerárquicos y demás. No sé si lo que digo también es medio polémico o qué, pero yo tengo una hermanita de 18 años. Y ellos con todo el tema del género y qué sé yo, lo encaran de otra forma y me encanta. Yo la escucho hablar y digo, wow, o sea, ni gente de mi edad se expresa de esa manera o la tiene tan clara en ciertas cosas no sé, de hablar así como de no discriminación, o sea, que por ahí en personas más grandes, o sea, a mí me pasa en el trabajo de personas más grandes, por eso como que hay mucha esa desigualdad entre varones y mujeres y como que siento que las nuevas generaciones como que dan esa esperanza en el sentido de que, bueno, en algún momento podamos llegar a una igualdad. No sé si me mandé cualquiera, pero, o si se entendió más o menos lo que quería aportar, sino como que todo es por los números que mostraba Florencia y que mostraba Malena, era como que, claro, o sea, el acceso a trabajo y que el rol de la mujer en los trabajos asalariados y cómo repercutía eso en los porcentajes de participación en todo lo que es economía social. Y todo eso también cómo repercute después en las políticas públicas, porque obviamente si vos te basás en esos datos y en esos números, obviamente después las políticas que vas a hacer van a ser basadas en eso. Entonces vas a seguir haciendo ese círculo y obviamente que, bueno, nada, como que es muy difícil salir y la verdad que, no sé, no se me ocurre nada, pero por otro lado digo, bueno, por ahí también también es cuestión de tiempo y que como se está trabajando o ya empieza a hacer más ruido algunas cosas y demás, como que bueno, me da la esperanza de que se pueda cambiar un poco esos números. Nada, eso. Gracias, María Los Ángeles. Bueno, Rodrigo levantó la mano también, así que si querés, te paso la palabra. Dale, gracias, Verónica. Bueno, ahí coincido con lo que dice María de los Ángeles. Yo soy docente, ¿sí? En una cooperativa, soy asociado y docente en una cooperativa de educación secundaria aquí en San Salvador de Jujuy. Y sucede de que los chicos la tienen mucho más clara esta perspectiva de lo que por ahí uno cree, ¿no? Porque siempre que uno habla de jóvenes, o en este caso de adolescentes, siempre plantea el tema de que las problemáticas que tienen, y bueno, son un dolor de cabeza y cosas por el estilo, pero todos cuando fuimos jóvenes nos decían lo mismo. Entonces también hay un discurso implementado de pensar de que el joven, por ahí a propósito, ¿no? Siempre plantea cuestiones negativas únicamente y bueno, quizás también tenga que ver con el hecho de que si lo empodera mucho al joven y bueno, el día de mañana va, o el día de hoy ya no los jóvenes están habilitados para elegir representantes y hay muchos que no quieren eso, que salga del lado joven, digo. Pero pasa esto que dice María de los Ángeles, voy a dar un caso concreto. En mi provincia, aquí en Jujuy, se realiza la Fiesta Nacional de los Estudiantes, en la capital de la primavera y la juventud. Y hacemos elecciones reinas, una cuestión bastante controvertida si se quiere, porque es una cuestión muy estética lo que se plantea. Hay muchas situaciones, más aún por las redes sociales, que hacen que las personas o las candidatas que salen por ahí elegidas
y las que no, sufran mucho de de diferentes críticas, ¿no? Que llegan a ser muy, muy malas, inclusive para cuestiones psicológicas de ellas. Pero se está dando el caso ahora después de la pandemia, y en mi colegio en particular, esta va a ser la primera vez que existen varones que son sexo masculino, pero se perciben de otra manera, que hoy en día se están presentando en la elección como candidatas a reinas. Y gracias a Dios, bueno, lo que es el ente autárquico, que es el que maneja esa situación, lo permite, pero más allá del marco legal, hubo una aceptación natural y espontánea de parte de los mismos chicos. Ninguno planteó ninguna queja hasta ahora, ninguna situación en particular, y no solo que lo aceptan, sino que lo ven como algo muy bueno o positivo. Y lo mismo en su momento siempre a las candidatas mujeres la acompañaba un paje varón. Y aquí las pajes también son mujeres, es decir, ellos van decidiendo. Es decir, está muy naturalizado en los chicos, por eso, y en las chicas y chiques, y por eso es así como dice María de los Ángeles. En los jóvenes realmente tenemos muchas expectativas de que ellos ven y proyectan al mundo de una manera diferente. Eso nada más. Gracias, Rodrigo. Cintia, te paso la palabra. ¿Se me escucha? Sí. Bien. Bueno, buenas tardes. Yo un poco pensando y lo que estaba escuchando, y bueno, y en el aporte que hice recién sobre la política pública que tiene el gobierno provincial sobre constructoras, un poquito les comento de que es una herramienta de empoderamiento importante acá en la provincia ese programa, porque le permite a las mujeres de los sectores populares poder hacer frente a la construcción de su espacio, ¿no? de vivienda, su casita, ¿sí? Entonces, más allá de que pertenecen a organizaciones sociales, también les permite no tan solo la capacitación, poder servir a su orga, sino también para sí misma, ¿no? Ese conocimiento. Bueno, por un lado sirvió de antecedente para una política pública nacional que creo que está en diseño también. Por otro lado, pienso que esto que los números que se arrojaron recién desde del programa Potenciar y de los otros datos que se dieron, sería como muy importante que quienes participemos del Congreso de Economía Social de la semana, esta semana lo podamos seguir debatiendo en este espacio, y si no nos podemos encontrar para este debate tan importante, porque creo que también desde estos lugares en donde nos juntamos, quienes nos interesa justamente darle un tinte más académico, en el sentido que la economía social por ahí carece de bibliografía, ¿no? O sea, lo que hay es muy nuevito, entonces lo vamos armando con los antecedentes, con las experiencias. Bueno, creo que es un espacio importante para debatir el rol del género en los espacios de decisión, ¿sí? De las diferentes cooperativas, mutuales, ¿sí? Empresas recuperadas que tenemos en el país, ¿no? Entonces, ¿qué lugar de decisión se le da a la mujer en las COPEs o en las organizaciones de la economía social? Como que por ahí creo que también es un indicador para debate de todo lo que se dijo. Me gustaría que también se pensara en los distintos géneros, que es momento de fortalecer, acompañar esos procesos para que puedan llegar a esos cargos de decisión también. Pero bueno, eso. Gracias, Cintia. Bueno, gracias a los tres, a los últimos tres. Si les parece, Malena, Flor, si quieren hacer un comentario recuperando algo de estas tres intervenciones de los estudiantes, y con eso podemos ir cerrando la jornada de hoy. ¿Querés que arranque, Male? ¿Arrancás? Sí. No, algunas cositas chiquitas, ¿no? En relación a lo que mencionaba María Ángeles y... Ay, perdón, no me acuerdo, el otro compañero de Jujuy, el nombre. Rodrigo. Digo, estas transformaciones me parece, son transformaciones culturales de
larguísimo plazo, o sea, como que no son cosas que cambian de un día a otro. Y me parece que hay cuestiones como la ESI, para quienes son de otro país, es un programa de educación sexual integral en las escuelas, habrá tenido, digo, no es el tema en el que me especialice, pero tiene su impacto también en cómo ir trabajando estas cuestiones. El feminismo también, que cobró muchísima relevancia en los últimos años, digo, y que empezaron a permitir también que todas estas cuestiones estén más en diálogo. Lo que contaba de esta posibilidad de que alguien se presente a reina siendo, habiendo sido asignado al nacer el sexo de varón. Bueno, que en los distintos espacios haya personas travestis trans, genera también esa posibilidad de que otras generaciones empiecen a permitirse otros modos de pensar el mundo, ¿no? Digo, esto en función sobre lo de los cambios culturales. Y lo que mencionaba María de Los Ángeles, en lo del mercado laboral en general, digo, ahí hay dos cuestiones, me parece. Uno, lo que es la reproducción de roles, estereotipos y eso, ¿no? Digo, que para ascender, y bueno, se espera a alguien con roles más masculinizados, como ejercicio de poder y todas estas cuestiones. Pero también hay una cuestión ahí que es interesante, digo, son políticas que exceden a la economía popular, social y solidaria, pero cómo las políticas públicas también reproducen esas cuestiones. Un ejemplo muy claro para mí, que si bien ahora está en discusión con el proyecto de ley Cuidar en Igualdad, es el tema de las licencias. Digo, esto pensando en el trabajo asalariado, porque las licencias es algo que no existen, no está en las políticas hacia la economía popular, social y solidaria. Pero si vos vas a buscar un trabajo, yo tengo 38 años, si yo voy a buscar un trabajo, y me van a preguntar si quiero ser madre en el corto plazo. ¿Por qué? Porque me tienen que dar 3 meses de licencia, y los varones son 2 días, nada más. Digo, esto también me parece interesante para pensar cómo las políticas pueden ir promoviendo transformaciones en los roles de género en la sociedad. Una de esas dos cositas, nada más, quería mencionar. Jamale. Bueno, no, yo coincido un poco con esto, que son transformaciones culturales de largo aliento, que hay veces hay momentos en donde se ven más, ¿no? Pero que bueno, sí, efectivamente en los últimos años es como que se han empezado a plantear mucho más abiertamente, que ocuparon un espacio en la agenda, por eso hoy tenemos un ministerio, digamos, por eso está la ESI, pero digo, ahí hay todo un conjunto de políticas que exceden, ¿no? Por supuesto, el ámbito de la economía social, solidaria, popular, pero que precisamente creo que la pregunta, para volver como a nuestro tema, es, bueno, ¿cómo desde la economía social, desde la economía popular, nosotros podemos tomar estas transformaciones sociales para pensar y para hacer mejores organizaciones, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas, en todo caso, que se dan las cooperativas, las mutuales, las organizaciones comunitarias a estos dilemas? Que ya vimos, o sea, son dilemas que atraviesan todo el conjunto social, que atraviesan el trabajo asalariado, pero que en nuestro sector además se intensifican, porque justamente es el sector que podemos pensar que acoge, integra, valora algunas capacidades que el mercado no, ¿no? Para el mercado es como que si sos viejo estás afuera, ahí yo no lo dije, pero digamos la economía popular también es una economía joven, la mayoría de los jóvenes, es como que la gente, bueno, de algo vive y efectivamente trabajan, entonces quienes no están en un lugar están en otro. Y de alguna manera eso habla de ciertas condiciones de posibilidad de compatibilizar estas distintas obligaciones y responsabilidades. O sea, por eso las mujeres pueden estar ahí, pueden trabajar en la economía popular, y les resulta mucho más difícil la inserción en otros espacios, ¿no? Obviamente por estas condiciones estructurales, pero aún así en el sector hay desigualdades de acceso, digamos, de lo mismo al techo de cristal o el piso pegajoso, digo, todas esas mismas que se dan en nuestro sector, y creo que el desafío es ese, bueno, poder tematizar y poder traer estas cuestiones a la economía social y también pensar qué respuestas originales tenemos desde el sector para estos problemas. Bueno, ¿cuáles son las respuestas que ya se están implementando?
¿no? ¿Cuáles serían los apoyos o las intervenciones necesarias para fortalecer algunas especificidades del sector que sabemos que pueden beneficiar o que pueden favorecer ciertas condiciones de igualdad, ¿no? O sea, la búsqueda de la sostenibilidad de la vida y la reproducción de la vida por sobre el lucro o la acumulación de capital es es un pie en el cual nos podemos apoyar para pensar igualdad de género. Esto no va a suceder automáticamente, pero bueno, es un piso, digamos, del cual podemos partir. Y sin duda, bueno, las nuevas generaciones de jóvenes están socializándose en estas transformaciones y pueden impulsar estas transformaciones. Ojo que también hay muchos jóvenes que parece que tienen intención de votar a Milei, pero digo, esto lo traigo para pensar no como naturalidades, digamos, sino como procesos sociales, transformaciones culturales, que en todo caso por ahí uno de los comentarios decía, bueno, el INAES, ¿no?, propone materiales, cuestiones sobre género, y en todo caso el desafío es, bueno, a ver cómo eso llega, cómo eso se toma, se recoge y se pone en práctica en las distintas experiencias y en los territorios. Entonces digo, ahí, no sé, digamos, sí puede ser que los jóvenes hoy estén, digamos, en la vanguardia de estas transformaciones, sí también han tenido mayores herramientas sociales que se construyeron para apoyarse en eso, pero no hay ninguna naturalidad en eso. Y digo, el mismo proceso podemos pensar para el trabajo asalariado, no es que se hizo de un día para el otro, ¿no? Fueron siglos de disciplinamiento, ¿no? Entonces hoy tratar de construir otra forma de vinculación social, otra forma de trabajo, bueno, y nos va a costar. Pero bueno, al menos hacerse esas preguntas y poder tener estas consideraciones desde la base. Piensen que en toda la bibliografía de economía social, de sostenibilidad y un montón de temas, no se trata explícitamente la cuestión de género. Entonces es una vacancia, o sea, es un área en la cual tenemos que, o sea, yo misma en mis investigaciones no necesariamente, siempre lo tematicé, pero no necesariamente trabajé explícitamente, bueno, en la dimensión social de la sostenibilidad. ¿Cómo se ve la dimensión de género, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no?, con las mujeres, con estas relaciones? En la dimensión económica, bueno, ¿qué sucede? Digo, es una pregunta que a veces nos la hacemos mucho menos de lo que sería necesario. Y por eso hay que pensarlo de manera transversal, más allá de este riesgo de que se pierda en todas las otras dimensiones que tenemos que considerar, pero es como que creo que es la única, ¿no? Bueno, gracias, Flor, gracias, Malena. Gracias a ustedes por participar, por nuestras preguntas. Bueno, esperamos que haya generado reflexiones y nuevas preguntas, que fue un poco la idea. Como saben, bueno, tenemos los foros para seguir intercambiando con quienes sean estudiantes y, bueno, quienes no y quieran seguir en este tipo de contacto, podemos seguir a través de las redes sociales o nos pueden escribir también por correo electrónico. Esperamos que puedan estar la próxima. Así que, bueno, a Cintia la vemos en el Congreso, porque acá algunas de nosotras vamos. Así que, bueno, quien vaya, nos veremos allí en Tandil. Así que, bueno, gracias y nos vemos la próxima. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias a ustedes. Y excelente que se siga pensando en el Congreso. Gracias. Muchas gracias.